Entonces está diciendo, yo sé o yo conozco tus obras. Miren que aquí está mencionando varios elementos. Tus obras, ya hemos visto a qué se refiere, ¿no? Tu tribulación y tu pobreza. ¿Ya? Tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Ya hemos visto que las obras giran en torno a lo que es la Torá y el testimonio, ¿no? O sea, que este perfil de esta asamblea o de estas personas o de estos líderes puede ser que tienen claro lo que es la Torá y la profesan, padecen por la Torá y también pues afirman que eso es así, pero tienen un punto que es la pobreza. ¿En qué consiste la pobreza? Ahí te lo dice. Y le hace la aclaración, ojo, pero tú eres rico. ¿Ok? Pero no rico de dinero, no, aquí no está hablando de eso. Porque ahí está a continuación la pobreza. ¿Cuál es la pobreza? Es decir, la blasfemia, en eso consiste la pobreza de esa iglesia. ¿Ok? Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Quiten el paréntesis, omítanlo. Es decir, la blasfemia. Entonces vamos a anotar acá. La pobreza está ligada en este mensaje a la blasfemia. ¿De quién? ¿De quién? Los que dicen ser judíos y no lo son. Dicen ser Yehudim, ojo, Yehudim, y no lo son. Y no lo son, sino asamblea de Satán. Y ahí vamos a analizar entonces, a ver. Para entender, muy sencillo, aquí lo estudiamos en Romanos capítulo 2. Una pregunta. Dígame. ¿Los Yudim son todos los que estaban en la iglesia de Esmirna? No. Ahora vamos a ver. Para entenderlo, tenemos que rebobinar el cassette y devolvernos a Romanos capítulo 2. Por eso te preguntaba. No se está viendo nada. Pero vamos a ver, permítame. No, déjelo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Romanos capítulo 2, aquí nosotros estudiamos y nos dimos cuenta que el apóstol Pablo le escribió a estos romanos, a estos judíos de Roma, y aquí fue, en aquel momento fue cuando estudiamos el concepto de Yehudí, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan lo que estudiamos aquí sobre el concepto de Yehudí? Que Yehudí, desde la época antigua, desde la época de Mardoqueo, por ejemplo, Yehudí era el que profesaba al único Dios. ¿Sí se acuerdan de ese juego de palabras Yehudí, Yahidí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Aquí lo vimos. Aquí habíamos hecho una equivalencia porque Yehudí había convertido en un juego de palabras con Yahidí. ¿Qué se decía en Israel? ¿Quién es Yehudí? O sea, ¿quién es judío? Yahidí, el que profesa al único Dios. Eso lo comenta el Midrash, por ejemplo, más tarde queda registrado, ¿no? El Midrash es después, pero queda recogido, porque es la explicación de por qué Mardoqueo, siendo benjaminita, es llamado Yehudí. ¿Ok? Mardoqueo es judío. ¿Pero por qué es judío? Si él no es de la tribu de Judá, ni pertenecía a la tribu de Judá, y su genealogía más que clara es de Benjamín. Entonces, ¿por qué Mardoqueo es judío? Él era Yehudí porque era Yahidí, porque profesaba al único Dios, al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo de estos falsos o los que dicen ser judíos y no lo son? Romanos capítulo 2 nos lo dice. Vamos a ver. Miren lo que dice acá. Vamos a ver el versículo 17. Ahí está clarito. Romanos 2:17. ¿Quién lo lee, por favor? Pero si tú, que te dices judío y descansas en la ley, que te glorías en Dios, Sigue. que conoces su voluntad, que disciernes lo mejor amaestrando por la ley, y te jactas de ser guía de ciegos, luz de los que andan en las tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros,
A ti mismo no te incluyes. Predicas, no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Sigue. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Correcto, vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Ya que pueden intuir o que pueden entender de esa lectura, que el que dice ser judío y no lo es el que es consciente de la Torá, se gloría, se jacta, la enseña, parece que le dice a la gente, oye, eso no está bien, pero ¿cuál es la característica? Que por dentro él no la hace. ¿Ya? No es hacedor. Ojo, la conoce, porque la lleva como un estandarte de la ciencia y la verdad, confía, la administra, enseña y todo demás, pero él por dentro no la está cumpliendo. Eso es decir, yo soy yehudí, pero por dentro no lo es. ¿Sí me explico? Entonces aquí no se está refiriendo a como se interpretó por muchísimos años en el catolicismo, que entonces los judíos eran la sinagoga de Satanás. No, no, no. Este mensaje está dirigido a todo aquel que se profesa alguien que predica el Dios verdadero, ya indistintamente de la raza o el pueblo de su extracción. Puede ser un creyente chino, un creyente siberiano, un creyente judío, un creyente indígena. Cualquiera que se proclame ser un yahidi, o sea, un judío, es decir, alguien que profesa al Dios verdadero, pero por dentro no practica lo que enseña, o además de no practicarlo, hace lo contrario a lo que enseña, porque vaya, una cosa es que yo enseñe y yo me quede quieto y no haga por lo menos las cosas que yo diga que se tengan que hacer, pero añádale de que violo lo que yo digo que está prohibido. ¿Me explico? Eso es una demanda que Dios le está diciendo. Esa es la pobreza. Puedes considerarte decir, no, yo soy pobre, ¿verdad? Yo soy rico, ¿verdad? Porque Dios le está diciendo, oh, tú estás diciendo que eres rico. Yo sé que tú eres rico. Eso es lo que tú dices. Pero yo lo que conozco es que tú eres pobre. ¿Por qué? Porque tienes una blasfemia. ¿Ok? Una blasfemia. De que proclama ser judío, tienes allí gente que proclama ser judía y no lo es. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es la única razón de que alguien pueda decir que es judío y no lo sea? No es haciéndole un examen de ADN. ¿Me explico? O el ritual. Se trata de qué significa, qué implica ser judío, ¿ok? Y evaluar si eso lo está poniendo en práctica. Entonces fíjense que ya ha cambiado un poco el matiz entre el primer mensaje y este, porque en el primer mensaje en Éfesos los líderes allá habían perdido la Torá de la vista. Acá los líderes tienen Torá, la enseñan, dice que está prohibida, pero ellos por dentro no la practican. ¿Sí ven? Entonces va Dios, el mensaje de Joshua va articulándose a cada circunstancia. Y eso lo tenemos hoy. Yo se lo dije la semana pasada, ¿no? Me he sorprendido, nunca hubiera imaginado yo escuchar noticias como que salió en libertad después de haber pagado condena rabino acusado por violencia sexual. Oye, sale condenado rabino por pedofilia, condenado rabino por tráfico de influencias y estafa, ¿ya? Y así. Y aquí hemos conocido, o sea, en el medio hemos conocido muchos de estos que dicen ser judíos, se dejan la barba, se ponen un sombrero, algunos van más allá, se ponen guedeja, pero cobran, estafan, engañan, hacen conversiones falsas. Y aquí hemos visto muchísimo. Gente que ha sido asaltada en su buena fe, ¿ok? Porque se presentan como rabinos. Claro, el señor del restaurante, que bien lo recordamos acá. De hecho está por aquí, ya me dijeron que está por acá de vuelta. ¿Otra vez? Sí, está por acá. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado.
¿Qué ha ocurrido? Yo decía a alguien esta tarde, ¿no? En internet ha sido un arma de doble filo. Y yo por eso insto a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven y todo lo demás, que antes de ir a leer cualquier cosa y de escuchar a nadie, tienes que conocer la Escritura, hermano. Léala, téngala en la cabeza. Puede ser que haya un verso mal traducido, eso se va aclarando después. Eso se va ajustando después. Pero no es posible que yo diga, no, el Evangelio es como cristiano, lo voy a cerrar y voy a leer acá el libro de Enoch. No puede ser. Es mejor leer el Evangelio, aunque hayan pasajes difíciles, ¿ok? Puede que hayan pasajes difíciles. Aquí lo hemos enfrentado, ¿cierto? Y nos hemos desgastado y nos hemos extendido explicando un versículo difícil y todo lo demás. Pero aquí nunca hemos... Hoy vamos a estudiar el libro del documento de Damasco. ¿Me explico? Hombre, eso sucederá ya bastante lejos, ¿no? Cuando ya no haya más nada que la mera de la Escritura. Sí. ¿Me explico? Pero aquí hay demasiado todavía. Y miren, estamos apenas en Apocalipsis capítulo 2. Entonces, quiero dejar claro que sí tenemos una referencia bíblica objetiva que nos permite establecer quién es alguien que diga ser judío y no lo es. ¿Ok? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 termina diciendo, oye, la circuncisión en última no es la de la carne, porque cualquiera se circuncida, eso es una cirugía que aquí vale 350.000 pesos, 400.000, y ya, y eso te va a hacer judío. No, es el ritual delante de 10 testigos que niegues al Mesías, eso te va a hacer judío. Delante de Dios no es, porque Yehudí, como lo dice Pablo allí, es el que lo es en lo interior, el que lo es inclusive en oculto. Ojo, en oculto. Porque una cosa es que tú exhibas, como lo está diciendo acá, que todo el mundo te ve, y otra cosa es lo que eres internamente, ¿cierto? Cuando tienes la oportunidad de estar solo, que nadie te vea, ¿qué haces? ¿Cierto? Eso es donde se va a demostrar la casta de que estás hecho. ¿Ok? Fíjense ustedes.